Muy buen día, chicos, Dios les bendiga. Hoy es nuevamente miércoles y vamos a compartir la palabra de Dios. Seguimos estudiando el libro de Génesis. Estamos hoy en el capítulo 25, versículos 27 al 34. Hoy vamos a ver la historia de dos hermanos. Son muy importantes dentro de la historia de la Biblia. Por lo tanto, estamos muy contentos de poder compartir esto. Hace un poco de frío, acuérdate, hay que estar bien abrigados. Y bueno, vamos a empezar. ¿Cómo empezamos? Con oración. Muy bien. Posición número 1, bien sentados todos. Posición número 2. Y posición número 3, juntamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este día. Bendice a mi familia, bendíceme a mí, bendice a mis compañeros, a las profesoras, a todos mis amigos y bendice a mi país, Paraguay. Perdóname mi desobediencia. Ayúdame a ser obediente como tu Hijo Jesús. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén, chicos. Y en este momento vamos a ir a nuestra alabanza que nos cuenta la historia de un hombre desobediente, pero que luego obedeció a Dios y le fue muy bien. Pero, claro, recordemos, hay que obedecer a la palabra de Dios. Vamos a esta primera alabanza, todos juntos. Y así entonces estamos viendo esta canción que nos recuerda que la obediencia a Dios es muy importante. La obediencia trae bendición, es decir, todas las cosas buenas que Dios nos puede dar. Pero la desobediencia trae maldición, las cosas malas, ¿sí? Hay que ser obedientes, es muy importante. Ahora, hoy vamos a hablar de darle importancia a algo, ¿sí? Hay cosas que a uno a veces no le parece importante. La gente dice, no es muy importante para mí, no me gusta demasiado, pero hay personas que lo que a vos puede no gustarte o no ser importante, para otras personas sí es importante y la gente puede decir, sí, yo quiero. Es como cuando tenés
un juguete y luego decís, bueno, ya hace mucho que yo tengo, no me importa, voy a tirar. Y otros dicen, no, no tires, regálame a mí, yo quiero. Ahí muchas veces la gente, otros le dan importancia a lo que uno no le da importancia. Y hoy vamos a ver la historia de dos hermanos. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de la historia de Isaac. Isaac encontró una esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? Rebeca. Muy bien para aquellos que respondieron, Rebeca. Y luego ellos, después de un tiempo, ellos tuvieron hijos y tuvieron mellizos, es decir, 2 hijos en el vientre de su madre. 2 bebés en una panza. Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil para la mamá tener que soportar todo ese tiempo. Pero bueno, vamos a nuestra historia y vamos a ver qué cosas importantes podemos aprender de eso en este día. Ahora vamos a ver la historia entonces. Este es Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Él se casó con Rebeca y vivían muy felices. Pero pasaban los años y no tenía ningún bebé. Ellos esperaron mucho tiempo, hasta que Isaac oró a Dios pidiéndole que Rebeca pudiera tener un bebé. Y en poco tiempo, Dios respondió la oración de Isaac. Prueba de embarazo positivo. ¡Voy a ser papá! Pero no de la manera esperada. En el vientre de Rebeca no había un bebé, sino 2 bebés. Tendrían mellizos. Los mellizos crecían, y a menudo Rebeca podía sentir los piecitos de ellos cuando empujaban. Una noche, Rebeca despertó de repente. Los bebés habían estado pateando y moviéndose mucho, tanto que ella no aguantaba el dolor. Y ella oró: Señor, ¿están bien mis bebés? Si a mí me duele cuando ellos patean y se mueven, a ellos también les debe de doler. ¿Por qué pasa esto? Y Dios le respondió: los 2 bebés que llevas en el vientre algún día serán los padres de naciones enteras. Un pueblo se hará más fuerte que el otro. El hijo mayor hará lo que el menor diga. Entonces llegó el momento en que nacieran los bebés. El mayor, el primero en nacer, tenía la piel rojiza. Tenía todo el cuerpecito cubierto de vellos y lo llamaron Esaú, que quiere decir velludo. Y en un momento nació su hermano. Su manita se aferraba al pie de Esaú. Entonces los padres lo llamaron Jacob, que quiere decir se aferra al talón. Pasaron muchos años y los muchachos crecieron. Están allá atrás. Esaú era un hombre de campo. ¡Hey, hey! Y se convirtió en un excelente cazador de animales. ¡Ajá! Mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que prefiere quedarse en el campamento. Rebeca quería mucho a Jacob, pero Isaac quería más a Esaú, porque le encantaba comer lo que él cazaba. Un día, mientras Jacob cocinaba un potaje, Esaú regresó de cazar. Tenía mucha hambre, pues no había comido nada en todo el día. Hermano mío, dame un poco de tu potaje, le dijo a Jacob. Se sentó al otro lado del fuego, frente a su hermano. No podía esperar a que Jacob le sirviera el potaje. Estoy morido. Jacob escuchaba mientras su hermano hablaba de lo hambriento que estaba. Y entonces pensó en un plan. Jacob sabía que Esaú tenía algo que él quería: la herencia que tendrá por nacer primero. Como Esaú era el mayor, tenía el derecho a recibir todas las riquezas, animales y sirvientes de su padre Isaac cuando éste muriese. Este derecho lo había adquirido al nacer,
y Jacob quería eso. Entonces Jacob hizo un trato con Esaú. Si de verdad tienes tanta hambre, le dijo Jacob, si tienes mucha hambre, entonces véndeme tu derecho a la herencia y te daré un poco de mi potaje. Esaú no entendió bien lo que su hermano menor estaba diciendo. Sí, está bien, lo que digas. Dame un poco de potaje que muero de hambre. Primero júramelo, le dijo Jacob. Entonces Esaú se lo juró. Bla, bla, bla. Y de esa manera, Esaú menospreció sus derechos de ser hijo mayor. Sus. Y así hemos visto esta historia que está en Génesis, en el capítulo 25, versículos 27 al 34. Ahora, vamos a repasar un poco esta historia, que es muy importante poder nosotros recordar. Primero, Isaac y Rebeca se casaron y después de casarse tuvieron sus hijos. Eso es muy importante, así como recordamos la vez pasada. Dios le ayudó al sirviente que oró y pidió la ayuda de Dios. También aquí Isaac oró y su esposa Rebeca quedó embarazada. Qué importante es la oración, ¿verdad? Rebeca iba a tener mellizos, es decir, 2 bebés dentro de la panza. Y sí, había una lucha dentro de la panza de Rebeca. Y luego nacieron sus 2 hijos. El mayor se llamaba Esaú, muy bien. Y el segundo se llamaba Jacob. Estos eran los 2 hijos. ¿Y saben qué? El primer hijo era llamado el primogénito y él tenía muchos derechos, muchas bendiciones. Él iba a tener de todo lo que sus padres tenían, el mayor siempre tenía más. Entonces esta era una bendición, algo que le había dado Dios, porque solo Dios puede dar esa bendición de nacer primero. Luego vemos que Esaú era cazador y también Jacob era más tranquilo, él se quedaba en las casas, era más hogareño y sus padres le querían mucho. Un día, ¿qué pasó? Esaú vino de cazar, Jacob estaba cocinando y él estaba muy, pero muy hambriento. Y allí Esaú vende su primogenitura, es decir, él vende la bendición. ¿Por qué? Por un plato de comida. Para Esaú no era importante la bendición, pero para Jacob sí era muy importante y por eso Jacob le dijo, dame tu primogenitura y yo te voy a dar este plato de comida. Así como hablamos hace rato, tal vez tengas un juguete que a vos ya no te gusta, pero para otra persona ese juguete es muy importante. Bueno, aquí estamos hablando de una bendición, algo que Dios da. Y esta bendición para Esaú no fue importante y dijo, dame por un plato de comida. Pero Jacob sí quería esa bendición. Y aquí entonces vemos que hay que darle importancia a las cosas que Dios nos da. ¿Sí? Es muy importante dar importancia, darle valor a las cosas que Dios nos da. A Esaú Dios le dio la bendición de nacer primero, pero a él no le importó. Esaú no le importó su bendición, pero a Jacob sí le gustaba, sí le importaba esa bendición. Ahora, ¿qué nos enseña con esto la palabra de Dios? Bueno, primero, Esaú no le dio importancia a la bendición de Dios, pero Jacob sí le dio importancia a la bendición de Dios. Ahora, la bendición es un favor o un regalo de Dios. Dios le regaló a Esaú ser el primogénito, ser el primero, pero a Esaú no le importó. Él prefirió un plato de comida, pero a Jacob sí le importaba la bendición de Dios. Dios nos da muchas bendiciones, ¿sí? Muchas cosas buenas. Por ejemplo, la vida, la salud, la familia, el trabajo, los amigos. Y vos podés decir, sí, pero yo no trabajo. Trabajo es todo lo que hacemos y hace algo bueno.
Entonces, venir a la escuela, hacer la tarea, atender, todo lo que estás haciendo en la escuela es trabajo. Sí, estás trabajando. Así como las profes están trabajando enseñando, también vos estás trabajando cuando estás aprendiendo, obedeciendo y haciendo tu tarea. Todos estamos trabajando todos los días. ¿Cuál es la bendición más grande? La mejor bendición que Dios ha dado. Y la Biblia nos dice que la mejor bendición es su Hijo Jesús. Sí, Jesús es la mayor bendición que Dios el Padre da. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El regalo más grande de Dios, la bendición más grande de Dios para la humanidad es que envió a su Hijo a morir en una cruz para pagar por los pecados de los que creen. Así que aquí tenemos que hacernos esta pregunta. Yo te pregunto hoy, ¿le das valor a la bendición de Dios? ¿Vos valorás lo que Dios te ha dado? ¿Sí? Aparte de todo lo que mencioné, aparte de la familia, la salud, los amigos, el trabajo. ¿Cómo valoramos la mayor bendición de Dios, que es nuestro Señor Jesús? Bueno, el que valora la bendición de Dios, que es Jesús, que es su Hijo, primero escucha la palabra de Dios. Ahora mismo estamos hablando de la palabra de Dios. Algunos están atendiendo, otros no. El que valora está escuchando. Y también cuando aprende a leer, lee su Biblia. No solamente escucha, sino que lee su Biblia. Y esto lo hace todos los días. También ora. Eso es muy importante. Eso significa que valoramos la bendición de Dios, que es nuestro Señor Jesús. Oramos todos los días, escuchamos la palabra, leemos la Biblia, oramos todos los días y también nos vamos a la iglesia. Eso también es valorar la bendición que Dios nos ha dado, porque al ir a la iglesia aprendemos más de Jesús. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué escuchamos la palabra? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué oramos? ¿Para qué vamos a la iglesia? Para obedecer a la palabra de Dios. Todo es para que nosotros podamos obedecer y vivir como Jesús vivió. Ahora, necesitamos fe para poder hacer todas estas cosas. Porque sin fe, si no creemos en Jesús, no podemos hacer estas cosas. Si no creemos en Jesús, no tendremos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo no va a venir a nuestra vida si es que nosotros no creemos en Jesús. Por eso es necesaria la fe. El que tiene fe va a escuchar la palabra, va a leer su Biblia, va a orar todos los días, va a irse a la iglesia y va a ser obediente. Pero necesitamos tener fe. Así que, ¿qué te parece si en este momento oramos a nuestro Padre amado, a nuestro Padre celestial, para que nos dé la fe en su Hijo Jesús? Y cuando tengamos esa fe en su Hijo Jesús, cuando creamos en Jesús como nuestro Salvador, entonces podamos nosotros valorar la bendición de Dios. ¿Y cómo valoramos esa bendición? Leyendo la Biblia, escuchando la palabra, orando todos los días, yendo a la iglesia y obedeciendo todo lo que Dios nos enseña. Así que en este momento quiero invitarte a orar. Vamos a orar juntos. ¿Sí? Posición número 1, bien sentados. Posición número 2, y posición número 3, juntamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Padre amado, gracias por todas las bendiciones que tú me das. Gracias por la vida, por la salud, por la familia, por el trabajo, por los amigos, por todo. Pero hoy te doy gracias por la bendición más grande, que es Jesucristo. Gracias porque Jesús vino a morir en la cruz para perdonar pecados. Hoy te pido que me perdones mis pecados y te pido que me des la fe. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador, como el dueño de mi vida. Y lléname
con tu Santo Espíritu para que pueda valorar todo lo que tú me das. Dame la fe para poder valorar la bendición que es Jesucristo. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pidamos siempre la fe en Jesucristo para poder valorar la bendición de Dios. No seamos como Esaú, que no le damos importancia a las cosas que Dios nos ha dado. Seamos como Jacob, que le damos importancia y queremos las bendiciones de Dios. Vamos ahora a nuestra intro de cumpleaños y ya estamos de vuelta. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Y ya estamos de vuelta ahora y vamos a dar algunos saludos, ¿sí? Un saludo para todos los que tuvieron de cumpleaños, pero algunas profes me pidieron saludar a algunos chicos. Por ejemplo, a Santi Eliel, Ana Paula, Sofía López, Keila. También un saludo para Natalie Fischer y Verónica Acosta. Así que un saludo para todos estos estudiantes y todos aquellos que están de cumpleaños en esta semana, desde todo el nivel inicial y toda la primaria. Así que muchas felicidades. Vamos a orar en este momento, que el Señor les bendiga. A ver, levantamos nuestras manos para orar por los que están de cumpleaños. Padre amado, hoy te pedimos que tú bendigas a los que están de cumpleaños. Dale salud, sabiduría y fe en Jesús, y que sigan cumpliendo muchos años más. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, chicos. Que Dios les bendiga. Que pasen un buen día. Cuídense mucho, ¿sí? Cuídense mucho. Obedezcan a papá, a mamá, obedezcan a la profe y también cuiden a sus compañeros. ¿Sí? Recordemos, no tenemos que tratarnos mal entre compañeros, tenemos que ayudarnos y tenemos que tratarnos bien, no tenemos que burlarnos de nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque son como nuestros hermanos, estamos en una gran familia que es el Colegio Cerritos, así que tenemos que ayudarnos, cuidarnos y tratarnos bien y con respeto. ¿Sí? Ahora recuerden, hay que orar. Hay que leer la Biblia y hay que irse a la iglesia. Recordarle eso a tus padres también. Los domingos nos vamos a la iglesia. Chao chicos, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.